Victoria y clasificación del Borussia Dortmund, que ayer venció apenas por una diferencia mínima de 1-0 al Ulsan Hyundai. Y en este video, por supuesto, vamos a hablar de lo que dejó el partido, de lo que más no se pueda destacar, al menos desde algún rendimiento individual, porque creo que tácticamente realmente no se puede hablar mucho de lo que fue el encuentro en un partido muy pero muy disparejo en cuanto al nivel de un equipo y al nivel del otro equipo. Y por supuesto también hablar y ya hacer una especie de previa o comentar un poquito de lo que va a ser ese encuentro del equipo alemán ante lo que va a ser su próximo rival, el Monterrey, en la próxima ronda de octavos de final. Así que insisto, hablamos un poquito del equipo y algo más. Ahora sí, comenzamos. Victoria por la mínima, como decía, el inicio del Borussia Dortmund, que cierra esta fase de grupos con 7 puntos de 9 posibles, con 2 triunfos y ese empate en la jornada, en su debut ante Fluminense, ese 0-0, pero un grupo en el cual el Dortmund termina pasando relativamente cómodo, repito, pasando primero y realmente sin pasar demasiados sobresaltos, pero que creo que el Dortmund en esta fase de grupos se la tomó por ahí un poco, ¿no? Demasiado relajada. Creo que vimos un Dortmund que realmente en ninguno de los 3 partidos nunca quiso forzar, nunca quiso apretar el acelerador, como se suele decir. Realmente nunca quiso, no sé, realmente, lo dicho, me pasa que hizo una fase de grupos realmente muy relajada. Creo que se confió y bueno, le terminó alcanzando. Creo que confió en que justamente sin forzar demasiado, sin realmente exhibir un gran fútbol, sabía que le iban a alcanzar y bueno, por suerte para el equipo realmente terminó sucediendo así, realmente le termina alcanzando para avanzar a la siguiente instancia. Recordemos, ¿no? Ese debut ante el Fluminense en el que creo que el equipo realmente no jugó bien y creo que fue el partido por ahí en el que más inconvenientes tuvo, o por lo menos en el partido en el que creo que el equipo rival hizo méritos para ganar el partido ante el Mamelodi Sundowns, el partido de la segunda jornada que gana 4-3, pero con un partido en el cual creo que el equipo sufrió en defensa, pero aprovechó muy bien sus errores los errores del rival, mejor dicho, para conseguir esos 4 goles y llevarse el triunfo. Y ayer realmente hizo un partido realmente parecido, porque seguimos un poco lo que fue el gol de Svensson, el único gol del partido, también proviene de un error de una salida del equipo surcoreano. Entonces, la verdad que el Dortmund, los 5 goles que ha marcado en este Mundial de Clubes, realmente han sido más por errores o facilidades que ha dado el rival que por mérito propio, que después sí, obviamente tiene mérito el haber aprovechado de buena manera esas situaciones que se le presentó favorable en ambos partidos, pero realmente lo dicho, creo que el Dortmund cierra una fase de grupos en la que, repito, se mostró relajado, no quiero decir jugando al trote y sobrando los partidos, pero sí como que sabiendo que por ahí, sin forzar tanto la máquina, cayendo un poquito casi con el freno de mano puesto, sabía que le iba a alcanzar y bueno, lo dicho, le termina alcanzando. Era en la previa el gran favorito pasar primero de grupo, sabíamos que incluso yo en la previa que dije que cuando hablé, por supuesto, de lo que podíamos esperar del Dortmund, al menos en esta fase de grupos, decía que, bueno, es un equipo que obviamente era el gran favorito y que incluso tenía diría casi que obligación de sacar los 9 puntos. Bueno, termina sacando 7 y lo dicho, me pasa que lo más importante es que termina pasando como primer grupo. Lo dicho ayer del partido, realmente no se puede hablar mucho, creo que cuestiones tácticas, cuestiones de movimientos y demás, realmente es muy complicado porque hubo mucha, pero mucha diferencia. El resultado es corto, es realmente por un gol, pero la diferencia que se ha visto entre ambos equipos es muy grande. La verdad que el Dortmund ayer, la verdad que generó mucho peligro. Es un partido que tranquilamente, con un poco más de puntería y sin la actuación espectacular del arquero del equipo rival, que realmente tuvo una noche realmente soñada. Creo que ayer el Dortmund en condiciones normales tendría que haber ganado por una diferencia de 3 4 5 goles realmente, porque la verdad que fue mucha la diferencia. Dortmund, que la verdad que creó mucho peligro, repito, tuvo muchas ocasiones. Son, a ver, viendo un poco lo que tiene que ver con los datos estadísticos, son 28 remates los del Dortmund, 11 al arco. Repito, la verdad que ayer la diferencia se quedó muy, pero muy corta. Y bueno, también creo que esto habla como lo que comentaba antes de cómo el equipo se tomó muy a relax esta fase de grupos y demás, pero repito, ayer creo que tranquilamente un 4-5-0 perfectamente podría haber terminado el encuentro. Después, para hablar un poco de los que tiene que ver con los puntos individuales más altos, ayer Daniel Svensson me marcó el único gol del partido y realmente me gustó mucho nuevamente su partido. La verdad que este lateral sueco de 23 años, que recordemos que llegó en enero,
de este año, está siendo un poco una sensación dentro del Dortmund, dentro de los hinchas y demás. Es un lateral realmente que no me parece top, realmente no me parece un lateral que digas, bueno, está proyectado para ser de los mejores del mundo, pero sí un buen lateral, un lateral realmente competitivo, que la verdad que está cumpliendo, que está aportando en ataque, que en defensa es cierto que por ahí tiene un poquito más de margen de mejora, pero en ataque la verdad que está aportando goles, asistencias, último pase, centros laterales y demás. La verdad que es un lateral muy, muy, muy interesante que está mostrando el Dortmund, o que se está mostrando en estos primeros meses en los que lleva en el Borussia Dortmund. Son 2 goles y 3 asistencias en sus últimos 8 partidos. Creo que son buenos números, repito, y que justamente reflejan ese buen rendimiento que ha venido dando a partir de su llegada en enero. Además, creo que este sistema de Kovac, esta línea de 3, de que él sea un carrilero y que realmente tenga mucha libertad para llegar al área, un lateral que además tiene como virtud, que es un jugador que tiene buena técnica, que tiene buen pase y demás, que eso le permite jugar más por dentro. Bueno, ayer justamente su gol viene de un pase de Bellingham hacia él y una definición de Svensson prácticamente dentro del área. Entonces realmente, bueno, perdón, es una definición dentro del área. Entonces, bueno, creo que está también demostrando esa capacidad para, repito, a partir de su buena técnica, a partir de su buena predisposición, de su buen ubicamiento, de jugar más por dentro y realmente también tener mucho, pero mucha llegada. Repito, tener gol, ya lleva 2 y realmente es un jugador que yo creo que puede aportar incluso más, asistencias y demás. Entonces, repito, creo que este sistema de Kovac también a él lo beneficia. Repito, jugando de carrilero, teniendo libertad para soltarse, para llegar y demás. Creo que además esta fusión o el encontrarse con con esta disposición táctica que utiliza Kovac, bueno, también creo que realmente lo está beneficiando para que estemos viendo una muy buena versión de este chico que, repito, creo que es un proyecto interesante. No me parece, repito, un lateral top, pero sí que para el Dortmund me parece que ese problema en la izquierda, por lo menos hasta el momento, lo está saneando bastante bien con lo que es el buen nivel de este lateral sueco. Así que también creo que ayer fue de lo más destacado, y no solamente por el gol, tuvo incluso, como decía antes, buenos centros laterales, hay un buen último pase. Realmente que ayer también se podría haber llevado tranquilamente alguna otra asistencia, o se podría haber llevado alguna asistencia más allá de su gol. El otro día recordemos que participa en la acción del 4-1. Después el partido termina 4-3, pero en el 4-1 momentáneo de ese partido ante el Mamelodi Sundowns, él tira al centro y bueno, la pelota que termina siendo rebotada hizo un gol en contra del defensa del rival, pero bueno, repito, su aporte en ataque realmente es muy, o está siendo muy significativo y repito, creo que ayer para mí fue lo mejor del partido. Job Bellingham, que realmente está teniendo unos primeros minutos en el equipo realmente interesantes. Es cierto que sus minutos ante el Mamelodi Sundowns y ayer ante el Ulsan no son realmente una vara muy grande, son claramente rivales muy menores y por supuesto que lo que tiene que ver con Alemania, con la Bundesliga y con lo que tiene que ver pues, con la Champions y con lo que se le vendrá al Dortmund a partir de la próxima temporada, no va a tener rivales tan accesibles o tan fáciles, por así decirlo, como los que vimos en este Mundial de Clubes. Pero que sí, esos primeros 2 partidos que es como titular, recordemos que él debuta con Fluminense, pero sobre todo me quiero quedar con estos últimos 2 partidos, ante el equipo sudafricano y ante el equipo surcoreano, en los que realmente me parece que hemos visto buenos movimientos de Bellingham, está mostrando cosas interesantes. El otro día marcó un gol en su debut como titular, ayer da una asistencia para el gol de Svensson, y la verdad que es un jugador que, también ya lo dije el otro día, realmente su parecido con su hermano es realmente muy notorio, desde los movimientos, desde cómo carga el área, desde algún pase, desde los gestos técnicos, por supuesto desde el físico, del corte, del peinado, festejos y demás, es realmente una copia de Schultz, pero la verdad que está mostrando cosas interesantes a partir de esa movilidad. Es un jugador claramente muy parecido a lo hecho a su hermano, constantemente está en movimiento, que la verdad que no es un jugador para nada estático, que constantemente se mueve, toca y va a buscar, realmente con con mucho dinamismo, un jugador que además llega muy bien al área. Ayer la verdad que lo hecho da la asistencia para el 1-0 y además tuvo tranquilamente 2-3 ocasiones muy claras en la primera parte para marcar su gol, en la que él llega, en la que él carga el área, en la que él rompe. Además un jugador que además por su físico, por su buena altura, por su buen porte, tiene, ¿no?, esa facultad también de, a partir de su físico, también repito, cargar bien el área, ganar muchos duelos y demás. Un jugador que además creo que está mostrando una buena interpretación del juego, cuándo abrir, cuándo filtrar, cuándo por supuesto por ahí meter un poquito más de pausa. Es un jugador que, repito, si bien por supuesto hubo muchas dudas con su fichaje por lo que representa en cuanto a nivel cifras, ¿no? Casi 30 millones más 5 en variables, lo que lo convertiría, perdón, son 33 millones más 5 en variables, lo que lo convertiría en la compra más cara en la historia del club, y además que bueno, viene con el apellido Bellingham.
entiendo que a partir de la operación y demás, sea un fichaje, por supuesto, que en su momento, bueno, esos primeros días, cuando se confirmó, haya levantado un poco de sospecha o haya levantado un poco de crítica, repito, sobre todo por el excesivo precio que se pagó por él, pero viendo sus primeros partidos, y repito, ante rivales, la verdad que menores, pero así todo, creo que está mostrando cosas interesantes y creo que está mostrando un poco lo que le puede aportar o lo que el Dortmund fue a buscar con él, que repito, dinamismo, llegada al área, ese buen ida y vuelta, en una capacidad asociativa muy interesante, un jugador que además, repito, está mostrando realmente gestos técnicos, inteligencia para jugar, así que me parece que es un jugador que en estos primeros minutos está mostrando realmente cosas muy interesantes. Para mí en esta fase de grupos, incluso junto a Svensson y alguno más, para mí fue lo mejorcito que ha mostrado el Dortmund, porque después realmente ayer, por ejemplo, tampoco fue Adeyemi, sí tuvo alguna acción y demás, tuvo algún remate muy flojo, pero bueno, la verdad que tampoco se puede analizar mucho el partido de Adeyemi, partido realmente muy normalito. Guirassy, la verdad que el otro hizo un gol, pero ayer la verdad que volvió a estar seco y la verdad que no está teniendo un gran mundial de clubes. Claramente Guirassy, lo decía en la previa, creo que era por supuesto el gran arma de este Dortmund, pero la verdad que no está mostrando un grandísimo nivel. Veremos qué pasa a partir, por supuesto, de la siguiente instancia. Lo dicho ayer, Jean Couto aportó un poquito más, pero realmente tampoco es que haya aprovechado de buena manera el gran contexto que tenía, repito, ante un rival realmente muy flojo. El Mecha y Gross realmente correctos, realmente no mucho. Gross también teniendo otra vez mucha pisada o mucha llegada al área, pero realmente después un poquito más. Y la verdad que, repito, ayer del Dortmund no se puede destacar mucho más allá de, repito, del buen nivel de Svensson, que incluso creo que fue elegido la figura del partido. De este otro buen partido de Job Bellingham, y después realmente de la defensa no mucho más. Es cierto que Ulsan tuvo alguna acción en la segunda parte, recuerdo 2 o 3 que saca Kobel, bastante claras que tuvo el equipo surcoreano, pero realmente después no mucho más. Repito, partido que el Dortmund en condiciones normales, con más puntería y sin la gran actuación del arquero rival, creo que es un partido tranquilamente que podría haber ganado por, como decía antes, 4 o 5 goles de diferencia, pero sin ningún tipo de problemas. Así que lo dicho, para mí es una fase de grupos en la que el Dortmund no forzó, no pisó el acelerador, siempre estuvo con el freno en mano, en primera, en segunda, y realmente tratando de, por supuesto, no forzar la máquina. Vimos un equipo más lento de lo esperado, un equipo que trató con un ritmo más cansino, repito, no forzar demasiado, no cambiar tanto de ritmo y demás, y así todo realmente la alcanzó para pasar como primer grupo. Así que bueno, obviamente que creo que el equipo, pensando en lo que ya van a hacer, por supuesto, en las rondas eliminatorias, va a tener que mejorar mucho, porque si no, creo que ante el primer rival de buen nivel que se encuentre, lo puede eliminar. Porque repito, esta versión del Dortmund la entendí a partir de que no tenía un grupo tan exigente, que tenía dentro de su grupo 2 rivales muy pero muy flojos, y casi todo sabía que le iba a alcanzar. Bueno, pero a partir de lo que va a ser ya el próximo partido de octavos ante Monterrey, y después lo que se le podría venir en cuartos y demás, creo que va a tener que mejorar mucho, porque si no, repito, en la primera de cambio, si juega de esta manera, rápidamente se va a volver para Alemania, así que veremos ahí cómo por supuesto juega mentalmente Kovac y demás, cómo repercute por supuesto en los jugadores, pensando, repito, en lo que ya se va a venir en lo más inmediato, que sabe que ya va a enfrentar al Monterrey. Ayer estuvo por supuesto pendiente de lo que pasó a la noche con el grupo, que justamente derivaba de su rival, que puede ser el Inter, River o Monterrey. Lamentablemente no pudo ser River, obviamente acá por mis intereses, lamentablemente no pudimos pasar, pero bueno, termina pasando en Monterrey, el Inter pasa primero. En algún momento ayer de la noche, durante la primera parte, con Monterrey que ya iba ganando 3-0, el rival del Dortmund era el Inter. Yo creo que ahí se podría haber metido en un problema bastante grande el Dortmund si le toca con el Inter, pero bueno, a final de cuentas, lo dicho, se está enfrentando contra el conjunto mexicano. Por supuesto que un partido en el que el Dortmund parte como favorito, claramente, pero en el que ya tendrá un rival, creo que, por supuesto, que ojo, yo el Monterrey, la verdad que lo que he visto contra el Inter y lo que he visto por supuesto contra River, realmente no me demostró ser un gran equipo. Sí un equipo con grandes jugadores como Ramos, como Canales, Oliver Torres, Ocampos, no sé, Berterame, todos los que me quieran decir, De Osa, que me gustó mucho, y demás, que ayer incluso marcó un golazo, pero realmente después no es que he visto una gran versión de Monterrey. Ayer su partido, por ejemplo, ante el Aragua, claramente no lo vi, estaba viendo el del Inter, obviamente con River, pero realmente no. La verdad que lo que he visto en Monterrey no me ha parecido tampoco un gran equipo, pero que, repito, acá el principal problema del Dortmund es que tiene que mejorar
respecto a lo que mostró en la primera fase y que a partir de su jerarquía tendría que imponerse, pero bueno, es un partido de 90 minutos y realmente puede pasar cualquier cosa, pero en la previa, repito, creo que el Dortmund, por la calidad que tiene, por la diferencia entre planteles y demás, creo que realmente debería pasar, pero la verdad que con este Dortmund realmente nunca, pero nunca se sabe, así que veremos cómo afronta su partido, pero lo dicho, Monterrey, lo que he visto, me ha parecido un equipo que sí, que contra el Inter, la verdad que por momentos compitió, que saca un buen empate y demás, por supuesto siempre con un gran Sergio Ramos, que para mí hizo una fase de grupos muy, pero muy destacada, incluso creo que fue lo mejor, junto por ahí a De Osa y alguno más, de lo mejor que mostró, de lo mejor que mostró Monterrey. El partido contra River, por ejemplo, la verdad que Monterrey, la verdad que no hizo prácticamente nada, alguna ocasión en la primera parte, pero que después la segunda parte fue toda de River, que lamentablemente no pudimos sacar diferencia, no pudimos ser contundentes, pero después, la verdad que repito, Monterrey, esos dos partidos que pude ver, realmente no mostró tampoco demasiado nivel, problemas en la salida, errores, algún error repito, en la salida, algún error puntual y demás, pero bueno, realmente veremos cómo se enfrenta, porque además es un partido ya de eliminación directa, veremos ahí cómo por supuesto lo afronta el equipo mexicano, que creo que tenía este objetivo de pasar de grupo, bueno, ya lo consiguió y veremos cómo afronta, seguramente sin tanta presión, porque además lo he dicho, no llega como favorito, así que veremos cómo afronta ese partido ante el conjunto, perdón, ante el Dortmund, que repito, para mí es el gran favorito, pero bueno, veremos después cómo se desarrolla ese partido, que creo que es el próximo lunes, ya cerca de los últimos días de lo que van a ser esos octavos de final. Lo que sí, ayer el Dortmund, como lo he dicho, termina pasando primero, pero creo que eso también un poco casi que lo perjudica, porque creo que incluso ayer, si pasaba segundo, creo que le quedaba un poco más cómodo la parte del cuadro. ¿Por qué digo esto? Porque si vemos lo que tiene que ver con la parte del cuadro en la que quedó, si pasa al Monterrey, o le va a tocar o el Real Madrid, que parece que seguramente termine el primer grupo, o el City o el Juventus, que es un cruce que se va a dar en octavos. Entonces, la verdad que le puede tocar un rival realmente de pero de mucho ajuste. Entonces, realmente le tocó un rival, repito, Monterrey creo que es un rival en el que el Dortmund debería pasarlo, en la previa es el favorito, pero si pasa a la siguiente instancia, bueno, realmente, repito, o Real Madrid seguramente, o Juventus o Manchester City. Entonces, la verdad que no tiene tampoco un cuadro demasiado sencillo. Después ya ni hablar de lo que se le puede ir más adelante, pero al menos en cuartos ya tendría, si pasa al Monterrey, un rival de realmente de mucho más nivel. Parecido a lo del Bayern, porque decíamos que el Bayern, si bien pasó segundo, le tocó Flamengo, si no le tocaba al Chelsea, pero si pasa a la siguiente instancia, le va a tocar el PSG. Entonces, la verdad que ambos equipos han quedado en una parte del cuadro un poco realmente un poco adversa, porque repito, a uno le puede tocar el PSG si pasa a Flamengo, y al Dortmund, si pasa al Monterrey, le puede tocar, o repito, o el Real, o el City, o la Juventus. Entonces, realmente creo que es una parte del cuadro realmente muy, pero muy peligrosa, pero bueno, veremos, repito, creo que el Dortmund, lo comentado ya para finalizar, tiene que mejorar mucho, tiene que mostrar otra cara, otra imagen desde lo mental, desde lo físico, desde lo futbolístico, respecto a lo que mostró en esta fase de grupos. Si mejora eso, si volvemos a ver ese equipo más competitivo, ese equipo que por ejemplo vimos hace un par de meses o hace un par de semanas ya, lo que fue ese cierre de la Bundesliga, que logró un triunfo muy, muy bueno ante el Leverkusen, por ejemplo, bueno, si muestra esa versión más competitiva, más aguerrida, más peleadora, y repito, y demás, creo que sí, puede ser un equipo que, como decía en la previa, creo que puede ser un poco la gran sorpresa y que debería en condiciones normales por lo menos llegar y cumplir ese objetivo que creo que se había trazado de llegar, reitero, a lo que son los cuartos de final como mínimo. Así que bueno, creo que por ahí van más o menos, repito, las sensaciones finales del Dortmund, lo que tiene que ver con la fase de grupo, con lo que fue el partido ayer y por supuesto con lo que se le va a venir ante el conjunto, ante los Rayados. Así que después realmente no mucho más. Por supuesto, los comentarios con lo que tiene que ver con la clasificación del Dortmund, con el partido ayer, qué piensan, obviamente, de lo que fue la fase de grupos en general del equipo, si le trajo las mismas sensaciones que a mí, de ese relajamiento, por así decirlo, cómo piensa que va a ser, o cómo piensa que llega a ese partido frente al Monterrey, si es favorito, si no, si piensa que puede haber un batacazo por parte del equipo mexicano y demás, cualquier comentario, por supuesto, es más que bienvenido. Y después realmente no mucho más, como siempre les digo, los invito a suscribirse al canal, los invito a que le den like a ver si les gustó, que lo compartan, me sigan en el resto de mis redes, me sigan en mi canal principal y ya saben, por supuesto, todo, pero todo lo demás. Así que hasta aquí el video. Me despido y ahora sí, nos vemos en un próximo video de ADN Bundes.